Bien, continuamos con la serie que le hemos titulado Decisiones para el Futuro. Y hoy vamos con nuestra cuarta charla. Ya hemos visto tres y hemos visto tres personajes. ¿Cuál fue el primero? David, ¿cierto? Él decidió ¿qué? Priorizar, ¿cierto? Su relación con Dios, ¿cierto? Luego vimos a Job, ¿cierto? ¿Y él qué decidió? Un pacto, ¿cierto? Con sus ojos. Luego vimos la semana pasada ¿a quién? A Ana. Esa sí se acuerdan, ¿no? De Ana, ¿sí? ¿Cómo ella decide qué? Confiar en Dios, aunque no entendía lo que estaba sucediendo. Y hoy vamos entonces con nuestra cuarta y le he titulado No más noticias falsas. ¿Y por qué ese título? Porque vivimos en una época donde hay muchas noticias falsas y vemos en redes sociales cantidad, gracias Airito. Si quiere me lo deja ahí. Y vemos en redes sociales cantidad de noticias que falsas, ¿sí? No sé si han llegado a ver esos videos expectativa realidad, ¿sí? Que muestran algo, una comida espectacular, muestran cómo algo queda súper rico y cuando van a la realidad ¿qué? No es nada comparado, ¿sí? O hacen experimentos que dicen que funcionan, pero luego hay personas que desmienten esos videos que dicen que son verdad. Entonces, vivimos en una generación que declara que mi verdad es solo ¿qué? Mi verdad, ¿sí? Y punto, no hay otra verdad. Y cada vez es más difícil discernir lo que realmente es verdad. Pero la palabra de Dios está llena de buenas noticias. Y vamos a mirar su palabra hoy. Y es posible que muchas veces no entendamos todo lo que hay en esta vida. Pero sí les invito en esta mañana que decidamos buscar la verdad. Así que si estás cansado, cansada de mentiras en esta vida, decidamos buscar la verdad. Así que continúo en esta mañana con este texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la mayoría de los que estamos acá lo conocemos, ¿cierto? ¿Qué tal si lo decimos todos en voz alta? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es uno de los versículos más famosos, más conocidos y citados en el mundo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Sabes a quién se le dio primero estas palabras? ¿A quién se le dio primero? Ajá, muy bien. ¿A quién? A Nicodemo, ¿sí? Y Nicodemo no fue una de las personas más famosas de la historia. No es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Y es posible que algunos en esta mañana ni siquiera sepan quién es este hombre, ¿sí? Y Nicodemo es mencionado 3 veces en el libro de Juan. Ahora, no sabemos con certeza las ubicaciones de esos 3 momentos en que es nombrado, pero algunos eruditos creen que la primera vez que se nombra a Nicodemo es la aparición en un jardín. Luego, la segunda aparición de él es en un templo y la tercera aparición es en la cruz, cuando Jesús fue crucificado. Y creo que cuando vemos la vida de Nicodemo, vemos a un hombre que estudiaba, que le gustaba el conocimiento, que estaba comprometido, pero vemos a un hombre comprometido con buscar ¿qué? ¿Qué quería buscar él? La verdad, ¿sí? Y decidió de antemano buscar la verdad a toda costa. Así que la primera vez que se encuentra entonces a este hombre, él ve a Jesús predicando
y compartiendo las escrituras, haciendo milagros. Y Nicodemo está comprometido con esa búsqueda de la verdad. No solo la quiere, también ¿qué? La necesita. Así que vamos a echar un vistazo a Juan capítulo 3, versículo 1. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que detengamos rápidamente, porque ya en una serie pasada de Nacer de Nuevo vimos a este hombre Nicodemo, pero lo que me encanta de la escritura es que siempre hay algo que podemos extraer de las escrituras y podemos ver otro punto de vista de la vida de Nicodemo. Entonces, el primer versículo, que había un hombre fariseo llamado Nicodemo, ¿sí? Y ese fariseo representaba a una persona ¿con qué? Con conocimiento, ¿sí? Y no solo era parte de los fariseos, sino que era parte de un grupo muy selecto que se llamaba el Sanedrín. Y estas personas eran un grupo tan selecto que eran personas que gobernaban todo Israel. Y desde el Éxodo nos dicen que esas personas eran conocidos como hombres de verdad. Y que eran hombres que les enseñaban a las personas. Y entonces él viene a Jesús. ¿Viene en qué momento del día? En la noche, ¿cierto? ¿Sí? Y no sabemos el por qué fue en la noche, tal vez porque, pues algunos dicen que por miedo a que los demás fariseos lo vieran, ¿sí? Y eso podría ser muy escandaloso, que le vieran hablando con Jesús. Y entonces Nicodemo habla a Jesús y le habla acerca de su identidad, la identidad de Jesús. Le dice: sabemos, el versículo 2, este vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabe la identidad de Jesús, sabe que viene de ¿quién? De Dios. ¿Y qué más hace Jesús? Señales y milagros, ¿sí? Entonces él sabe la identidad de Jesús, pero él cree que él también tiene su identidad. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Venga, ¿cómo así? Y Jesús le está diciendo: tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo viene y le pregunta a Jesús sobre su identidad, y Jesús no responde, sino que le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo empieza a decirle: pero ¿cómo sucede estas cosas? ¿Es que acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: hombre, pero usted con tanto conocimiento y no. Y le revela ese versículo tan grandioso que tenemos nosotros, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús aquí le está revelando que lo que él necesita es ¿qué? Creer, salvación, vida eterna. Porque su identidad está basada ¿en qué? La identidad de Nicodemo está basada ¿en qué? En el conocimiento, ¿sí? Y entonces Jesús aborda esas preguntas detrás de las preguntas. Porque la pregunta que Nicodemo realmente le está haciendo a Jesús es: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo disfrutar de esa vida eterna, ese reino de Dios? Y recordemos la diferencia entre conocer la verdad y creer en la verdad. Son dos cosas muy diferentes, porque implica el creer acción. Y hay personas que conocen la verdad, pero creer en la verdad, no. Son dos conceptos muy diferentes. Y vemos a Nicodemo que quiere buscar esa verdad. Y Nicodemo se embarca en un viaje para encontrar esa verdad. Así que vamos en esta mañana a ver 3 verdades con las que Nicodemo tuvo que luchar. Y si tú quieres vivir una vida con propósito, con sentido y una libertad, tienes que buscar la verdad.
es tan importante decidir de antemano buscar la verdad a toda costa. Y hoy nos vamos a enfocar en esas 3 verdades que debes descubrir. Así que vamos entonces con la primera. Y la primera verdad con que lucha Nicodemo es con identidad. Y hay una pregunta muy importante para nosotros. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque nuestra identidad importa. ¿Importa nuestra identidad? Bastante. Algunos le preguntan, venga, ¿y usted quién es? Y la gente dice, no, esa pregunta es tan difícil de contestar. O algunos tal vez le han dicho, venga, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Y uno que dice, no, yo soy administrador de negocios, yo soy padre de Abigail, yo soy esposo de Laura, pero eso son cosas que hacemos. Pero ¿cuál es mi identidad? Y lo que crees determina quién eres y en quién te estás convirtiendo. Así que vuelvo a hacer nuevamente esa pregunta. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque cuando piensas en tu vida, no solo en la pregunta que debes hacerte de, en quién te estás convirtiendo, sino qué estás haciendo para convertirte en lo que verdaderamente quieres. Porque seamos sinceros, muchas veces nos podemos ver al espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Recuerdan la canción que estábamos ahorita cantando? ¿Quién soy yo? Y cuando la gente nos dice quién eres, ¿qué podemos responder? Soy hijo de Dios, ¿sí? Sí lo soy, pero la gente lucha con eso, ¿sí? Y eso pasó con Nicodemo, porque Nicodemo le está diciendo a Jesús, tú eres Dios, sabemos que tú vienes de Dios y haces esa cantidad de milagros. Perdón, que es que se me está la tabla, listo ya. Y Jesús le devuelve esa pregunta. Porque hasta ese momento su identidad se basaba en el conocimiento, en la capacidad de juzgar, la capacidad de decir lo que es la verdad. Así que esa identidad se basaba en lo que la gente pensaba, la tradición y en la cultura. Pero Jesús lo está llamando a más, porque Jesús le está diciendo, no se trata solo del conocimiento. ¿En quién te estás convirtiendo? En una persona que solo tiene ¿qué? Conocimiento. ¿Conocen personas que su identidad está basada en conocimiento? Sí. Así que decidamos buscar esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que cuando nos miramos al espejo, ¿qué estamos viendo? Y yo sé que tal vez eso no pasa en algunos que están en esta mañana acá. Es que cuando se miran al espejo, se miran a sí mismos y dicen, oiga, qué hermoso y qué hermosa soy. Oiga, pero es que mejor dicho, qué hermosura el que soy yo o la que soy yo. Oiga, sí que he conseguido buenas cosas, hombre. Es que yo sí he hecho muchas cosas muy buenas en esta vida. ¿Y qué hay en ello? Orgullo, arrogancia, vanidad. Pero yo sé que ninguno es acá en esta mañana, no, todos somos más humildes que mejor dicho, ¿sí? Pero creo que la mayoría de los que estamos acá nos miramos al espejo y vemos cosas como vergüenza y culpa. Y nos vemos y, ay, ¿por qué cometí este error? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hice? Y no nos gusta lo que vemos. Así que seamos honestos. Di la verdad acerca de quién eres. Y necesitas saber quién eres para cambiar lo que necesitas cambiar. Tu pasado no te define. Porque como cantábamos ahorita, eres un hijo de Dios si has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque has sido perdonado, has sido redimido. Y Dios se llevará tu pasado y lo usará para un propósito. Tu familia te ama y eres amado por Dios. Así que tu identidad debe estar basada en la verdad. Y no estoy hablando
de tu propia verdad, sino la verdad que nos dice Jesús. Y necesitamos entender que no estoy hablando de manifestaciones o declaraciones que la gente diga, es que declaro esto y ya debe ser. No. Porque por más veces que yo declare que soy millonario, ¿qué va a pasar? Seguimos en las mismas, ¿sí? Puedo ir a una piscina que mide 1,90 de profundidad y digo, yo mido 1,90 y cuando me tire el agua, ¿qué va a pasar? Yo mido 1,70, ¿sí? Y hasta cuando ya tenga más edad, porque no es que uno mida 1,70, o en mi caso 1,70 hasta la muerte, uno empieza ¿qué? Y uno empieza a encorvarse y ya no es 1,70 sino 1,65 y vamos bajando, ¿cierto? Por más que yo declare que mide 1,90, ¿qué va a pasar? Mide 1,70, ¿sí? Así que no se trata de declarar, porque cualquier declaración que no esté basada en la palabra de Dios es ¿qué? Mentira, una noticia falsa. Así que si quieres cambiar lo que ves, tienes que cambiar lo que dices. No vivas bajo una falsa identidad. Vive bajo la verdad de Dios y lo que Él dice acerca de ti. Porque algunos tal vez nos miramos en el espejo y piensan que son perdedores. Piensan que su vida ha sido un desastre. ¿Y hoy qué podemos decir? Noticias ¿qué? Falsas. Porque tú no eres un perdedor o una perdedora. Cuando crees en Jesús, Él te levanta, te anima, te fortalece, te da habilidades para seguir adelante. Algunos tal vez pueden pensar de sí mismos, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Cómo? ¿Acaso no sabe lo que soy? Lo que he vivido, los errores del pasado. ¿Y qué nos dice Dios? Noticias ¿qué? Falsas, porque Dios puede usar de lo más, o si no miremos a los discípulos quienes fueron, y Dios los usó. Y algunos podrían decir, es que yo no soy lo que quisiera, Dios quisiera tanto conmigo, pero no lo soy. Pero puede ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Por eso, amados, necesitamos buscar la verdad y no lo que otros dicen de nosotros. Y esa verdad muchas veces no tiene sentido y esas verdades a veces nos duelen, ¿verdad? Esas verdades a veces son verdades que no queremos escuchar. Y yo le decía ahorita a mi esposa y justo me toca a mi esposa que escuche este mensaje. Y yo le dije, amor, voy a decir algo, ¿sí? Entonces me miró y se puso roja. Ay, ¿qué va a decir? En ese tipo de verdades que a veces no nos gustan, a ver, hombres casados, ¿cuántos de ustedes, sus esposas, los regañan? Bueno, no los regañan, les dicen cosas. ¿Ah? A ver, levanten la mano, ¿sí? Yo creo que ahí la esposa, levante la mano y verá, levántela y verá, ¿sí? Y eso pasa, ¿sí? Bueno, no digamos que nos regañan, nos confrontan, ¿sí? Con la verdad, ¿cierto? Suena mejor, ¿cierto? Nos confrontan, ¿no? Nos exhortan, ¿cierto? Ay, nos regañan, digan la verdad, nos regañan, ¿sí? Con amor, ¿sí? Entonces esta semana ocurrió eso. Esta semana pasó algo del trabajo, del ministerio. Y yo dije, ay, me van a dar, ¿sí? Y entonces llego a la casa y yo sabía que eso iba a pasar. Llega mi amor, ven que necesitamos hablar. Ah, bueno, sí. Pasó esto, tú por qué hiciste esto, tú por qué tal cosa, piensa en esto, piensa en tal cosa. Y ella me dice, yo sé que no te está gustando lo que estoy diciendo. Y yo por dentro, pues sí, no me gusta lo que me estás diciendo. Pero me estaba diciendo ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad qué pasa? La verdad duele. Pero es que necesaria. Y yo por dentro, ay, ¿cómo tienes de razón? ¿Sí? Y diga algo, y yo, ¿qué voy a decir? si tiene razón. Y yo dije, déjame, yo pienso, analizo
y miro a ver cómo puedo mejorar las cosas. Luego al siguiente día le digo, sí, mi amor, lo que tú dices tienes todo sentido, tienes razón, tiene tal cosa, y me llevó a la reflexión. Y de eso se trata, ¿qué? La verdad. Porque cuando vamos a Jesús, Él nos confronta con la verdad. Y esa verdad trae, ¿qué? Libertad. Y hay veces que no nos gusta, ¿cierto? No nos gustan cuando nos dicen las cosas, pero son necesarias para nuestra vida. Y Nicodemo necesitaba escuchar esa verdad, que no se basaba en su conocimiento, se basaba en la identidad que puede tener en Jesús. ¿Fui claro con ese primer punto sobre nuestra identidad? ¿Sí? Cuando les conté de mí, ahí sí ya más de uno se levantó, se despertó, uy sí, escuchemos a ver qué tiene para decir, ¿sí? Identidad, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Sí? Pero tienes que decidir hacer cambios en tu vida. Vamos entonces con la segunda, y la segunda es comunidad. ¿A dónde perteneces? ¿Dónde te encuentras? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son los grupos en los que estás? Y la segunda vez que vemos a Nicodemo, vemos que él hace algo tal vez loco. Recuerden que él era parte del grupo ¿de cuál? El Sanedrín, ¿sí? Y este grupo estaba tramando arrestar a Jesús, pero no solo arrestarlo, sino que y entonces vemos a Nicodemo en Juan 7, 50 al 52, y él dice estas palabras. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Qué nos está diciendo este texto acerca de Nicodemo? Estos hombres planeaban matar y arrestar a Jesús, arrestarlo y matarlo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Nicodemo? Oiga, pero ¿por qué vamos a hacer este tipo de cosas? ¿Sí? Si primero no, ¿qué? No lo oyen. ¿Y cuáles fueron las palabras de los demás del Sanedrín? ¿Es que acaso eres tú parte de él? ¿Eres tú también Galileo? ¿De Galilea qué va a salir? No sale nada bueno. Y vemos que ese primer encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús en el jardín tuvo un sentido. Hubo un cambio en él, porque empieza ya a mirar que su comunidad no dice la verdad. Y les está confrontando a ellos en decir: venga, pensémoslo por un momento. ¿Es necesario arrestar y matar a este hombre cuando lo que hace es cosas que todos sabemos que es algo bueno? Y los demás que hacen se enojan, porque los está confrontando con una verdad. Así que vivimos nosotros en espacios de comunidad, familia, una iglesia, un trabajo, donde estamos en comunidad, amigos. Y lo que nos tenemos que preguntar es, como me imagino que se lo preguntó Nicodemo, es: ¿tienes a las personas adecuadas en tu vida? ¿Esas personas aportan algo importante para tu vida? O tal vez tienes a las personas equivocadas en tu vida. Así que di la verdad. ¿Tienes las personas adecuadas en tu vida? ¿O es tu grupo negativo, tóxico, dramáticos, siempre haciendo de más? Y tal vez no sean personas malas, pero tal vez son personas complacientes. Y eso tampoco ayuda en nuestro crecimiento, porque no hay crecimiento. Estamos en un grupo, en una comunidad donde uno aporta. Y miren las palabras que nos dice Salomón en Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Así que di la verdad acerca de tu comunidad.
Consigue buenas personas. Relaciónate con personas que te aporten, no que te estanquen, no que te hagan ser lo que no eres, solo por aparentar. Di la verdad. Y número 3, cuando tenemos esa identidad, cuando tenemos comunidad, también tenemos eternidad. Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿A qué amo estás sirviendo? Y todos estamos siguiendo a alguien o algo. La pregunta es, ¿a qué? ¿O a quién? Y sé honesto. Di la verdad. ¿A quién estás siguiendo? Y hoy estamos en una era donde se habla de seguidores, ¿sí? ¿Quién te sigue? ¿A quién sigo? Y a veces las personas que seguimos ni siquiera dicen la verdad. Son apariencias. ¿Estás persiguiendo dinero, fama, popularidad? Porque lo que persigues define a tu amo. Y en esta tercera escena vemos a Nicodemo, pero Nicodemo no está ni en el jardín, ni está en el templo cuando estaba hablando con los miembros del Sanedrín. ¿Dónde está Nicodemo? En la cruz. Y Jesús ha sido golpeado hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Se le ha colocado una corona de espinas en la cabeza, ha sido azotado, le han escupido, le han humillado, ha sido colgado en una cruz. Y en su último aliento, Él entrega su espíritu y muere. Y para muchos, ¿eso qué? Se acabó ya Jesús. Y las escrituras nos dice que había un hombre conocido como José de Arimatea, y José pide el cuerpo entonces de Jesús. Y eso era muy importante en la época, porque los religiosos o los líderes se preocupaban que tal vez robaran el cuerpo de Jesús. Entonces era importante saber quién se llevaría el cuerpo. Y entonces José de Arimatea pide el cuerpo, obtiene permiso para tomar el cuerpo y está a punto de llevarlo al sepulcro. Y mira lo que pasa, mira lo que hace entonces Nicodemo, versículo 39 del capítulo 19. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Y estas esencias se utilizaban para embalsamar el cuerpo. Y yo creo que esto va a haber sido el peor momento que Nicodemo pudo haber usado para declararse como seguidor de Jesús. Porque ¿qué pasaba con Jesús? Estaba muerto. Y era el peor momento para decir que él fuera un seguidor. Pero ¿qué hace Nicodemo? Trae su riqueza. Y algunas traducciones dicen 33 kilos, otros dicen que son 100 libras de mirra y aloe. Y miren, la cantidad promedio que se usaba para el embalsamar a una persona eran 5 libras. Y él llevó 100. Eso en dineros en este momento es alrededor de unos $250,000. O sea, él llevó ¿qué? Toda su riqueza. ¿Entendemos esto? ¿Cómo un hombre va a Jesús y expresa que necesita algo, su verdad, luego lo declara en su comunidad y ahora lo representa en todo lo que tiene? Y esa cantidad muchas veces estaba reservada para el entierro de un rey. Eso es lo que se usaba, esa cantidad para enterrar a un rey. ¿Y qué hace Nicodemo? Viene y lo entrega todo. Porque él está declarando que Jesús es ¿qué? Su rey. Y encuentra la verdad que había buscado durante toda su vida. Y Nicodemo decide buscar la verdad a toda costa. Y casi le cuesta todo.
Mira hacia atrás y piensa que todo su conocimiento tal vez no era tan importante. Y él decide buscar la verdad y la vida eterna. Y encuentra a Jesús por primera vez, trata de confirmar, ¿eres tú el Mesías? Y entonces está confundido. Y Jesús le dice, debe nacer de nuevo. Y él empieza ese proceso de nacer. Confronta a su comunidad y luego decide hacerlo público en la cruz. Y llega a ese momento donde tiene que luchar con su eternidad. Y decide buscar la verdad a toda costa. Y le cuesta mucho, pero encuentra esa verdad. Y se da cuenta que la verdad nunca era un lugar a donde llegar. No era algo que pudiera poseer. Era una persona en la que creer. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. Y nos podemos imaginar a Nicodemo trayendo todo, diciendo algo, porque de tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, y porque creo en Él, no pereceré, sino que tendré vida eterna. Y él recuerda tal vez esas palabras de Jesús cuando ya está en la cruz y muere. Y él decide creer en esa verdad. Y el mundo pensó que Jesús había muerto. ¿Y qué pasa? Noticias ¿qué? Falsas. Porque 3 días después la tumba estaba vacía. No había nadie en la tumba, Jesús está vivo y hasta el día de hoy esa sigue siendo nuestra verdad. Y Juan 8:32 dice, y conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso dice, libre soy, libre en su verdad. Así que cada uno en esta mañana tal vez necesita decidir en qué está creyendo. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su comunidad? ¿Y en dónde está su eternidad? Y todo depende de la verdad que estamos creyendo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu verdad nos hace libres y tu verdad nos permite tener identidad en aquellos que hemos decidido creer que tú fuiste en la cruz, moriste por mis pecados y me permites tener ese puente de salvación para acercarme al Padre. Señor, basta de noticias falsas, basta de lo que tal vez nuestra mente cree, nuestro corazón, lo que nuestra sociedad nos habla, nos dice. Necesitamos creer en tu verdad. Y gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu Hijo Jesús. Te agradecemos, Señor, por esa libertad que viene a través de Jesús. Y, Señor, hoy en día sé que hay personas que toman oposición de esto y creen que lo que nosotros creemos y pensamos o lo que la Biblia dice es locura. Pero queremos decidir no lo que yo creo, no lo que otras personas dicen. Yo quiero creer en lo que dice tu palabra. Y por eso tu palabra dice que conoceré la verdad y esa verdad trae libertad. Muchas veces no lo entendemos. Esa verdad a veces duele, nos confronta, pero es esa verdad que trae identidad, comunidad y eternidad. Y necesitamos, Señor, ser animados a ello. Por eso animo a aquellas personas en esta mañana que luchan tal vez con su identidad, que luchan con creer en qué es la verdad en una sociedad donde hay noticias falsas. Y quiero hablarles a esas personas que, como Nicodemo, quieren creer en esa verdad y nacer de nuevo y vivir de esa manera que empezó a vivir Nicodemo.
donde empezó a cambiar su manera de pensar y lo que le rodeaba en su comunidad no era lo que él ya empezó a creer. Señor, yo te pido por aquellas personas en esta mañana que tal vez están rodeados de personas que no les permiten crecer. Son personas tóxicas, son personas que los llevan a tal vez ser impulsivos, a manejar un lenguaje no adecuado, que les llevan tal vez a ser orgullosos, prepotentes. Y necesitamos decidir con quiénes nos estamos rodeando. Y Salomón lo dice: júntate con sabios y serás sabio, júntate con necios y las cosas serán mucho más difíciles. Señor, guíanos, por favor, que esta semana podamos poner en práctica esto que hoy escuchamos, que esta semana pueda ser diferente en tal vez dudas, preguntas, algo que haya en nuestra mente, y que podamos ir a tu palabra y que pueda ser revelada tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y con quien nos relacionemos esta semana, que también analicemos con quiénes nos estamos relacionando y qué están haciendo esas personas en nosotros. ¿Nos están permitiendo crecer o antes nos están estancando? Y pensar sobre nuestra eternidad. ¿A dónde quiero ir? Y esa eternidad está basada en Jesús, quien me amó y se entregó por mí para tener vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo, este espacio de crecimiento, y te pedimos que no solo seamos oidores, que pongamos en práctica cada cosa que tú nos permitas aprender cada semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, recordamos nuestras actividades. Lunes, mañana tenemos clase de hermenéutica. El miércoles tenemos estudio bíblico. Ya empezamos en el libro de los Hechos. Y el domingo nuevamente con otra charla sobre desafíos para el futuro.